bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes, un programa que pretende presentar las experiencias de la economía social y solidaria desde los propios protagonistas, desde sus propios protagonistas. Y en esta ocasión vamos a tener con nosotros a dos líderes del otro lado de América Latina y que por suerte nos van a poder trasladar parte de esa visión de la economía social y solidaria. En primer caso contamos con Rogério Daio, que él viene de Brasil, es el secretario general del Colacot.es, que es una red de cooperativas y de trabajadores, de organizaciones de trabajadores que representa toda esta región. Y en segundo lugar contamos con Alberto Cruce, que es educador popular y maestro de Economía Social y Solidaria, que nos visita desde Argentina y es un impulsor de diferentes experiencias educativas y comunitarias. Así que bienvenidos a los dos y para comenzar lo que nos gustaría que nos comentaseis es que cómo habéis llegado, cómo os ha traído la vida a la economía social y solidaria, ¿no? Porque generalmente siempre suele haber alguna experiencia iniciática que nos acerca a este contexto. Así que, Rogério, Alberto, ¿qué experiencias os han marcado para llegar a la economía social y solidaria? Bueno, gracias, Emma. Un gusto estar aquí. Ingrid y todos los que están en esta cátedra de economía aquí en la Universidad de La Rioja. Nuestra historia, bueno, yo vengo de una familia de cooperativistas, ¿no? O sea, mi abuelo fundador de una cooperativa vitivinícola, mi papá consejero, mis hermanos, todos metidos en este proceso. Así que vengo de tradición familiar ya, pero metido en las cuestiones nuestras, hemos construido e impulsado toda la vida procesos asociativos. O sea, yo he sacado adelante mi vida desde estudiante hasta lo demás en procesos asociativos, cooperativos y fundacionales, o sea, todo lo que son, lo que suelo decir, las buenas causas que animan a uno, ¿no? Y entonces en eso no me fue una decisión de engancharme a un proceso. Y de esto luego uno va ganando algunos encargos, responsabilidades y tal. Hoy por hoy manejo una serie de organizaciones, ¿no?, de la economía social y solidaria. Soy apicultor, un pequeño apicultor, así que tenemos una cooperativa de apicultura con 280 socios. Soy parte de la coordinación de un movimiento que hace 15 años que trabajamos recuperación de sabores a partir de lo que llamamos cadena productiva solidaria de frutales nativos, con 600 familias, con agroindustrias familiares, con 60 productos, subproductos, bueno, recuperando frutales nativos que se habían perdido por esta estrategia comercial que solo hay jugo de una o de otra cosa. Nosotros andamos recuperando cosas que se habían perdido por el camino y valorando esto como producción, como cultura regional. Igual estoy en la economía de los cuidados, tenemos un movimiento amplio ahí que se puede mirar por internet, que es la economía de los cuidados con la gente que pasa hambre. En América Latina tenemos un problema muy duro del hambre. Y en Porto Alegre, donde vivo, ahí manejo y coordino el movimiento El hambre tiene prisa, a fome tem pressa, en portugués. Si alguien quiere buscarlo por ahí, sabe. Hacemos todo un conjunto de voluntariado y de trabajo en economía de los cuidados, ¿no? Bueno, entre tantas otras cosas, un poco es mi ubicación en ese momento histórico, ¿no? Ay, perdón. Entonces, todo esto lo coordinamos a partir de una organización que yo manejo desde 2005, que se llama Colacot, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores. Colacot llevamos 50 años de historia y entonces
nos ha dado la responsabilidad de acompañar 13 países organizados con innumerables experiencias de cooperativismo, de asociativismo, de mutualismo, y entonces esto nos da la posibilidad de una riqueza de debate, de contenido, pero también de conocimiento, de experiencia, ¿vale? Bueno, gracias. Yo también los saludo, gracias Emma y a todos ustedes, los vuelvo a saludar. Yo vengo un poco de otra experiencia, complementaria si se quiere. Yo soy educador, soy maestro y particularmente soy educador popular, así me gusta definirme, porque la educación popular, entre otras cosas, siempre ha trabajado sobre todo por la educación de los sectores más pobres, sectores populares, como decimos nosotros. Y también en mi camino y en esta vida fui haciendo cosas que me fueron llevando a estos procesos. Cuando empecé y era bastante joven, armamos una cooperativa de docentes que trabajábamos en un sector popular, en un barrio muy pobre, que todavía sigue la cooperativa esta hoy. Yo no estoy ahí ya, pero eso fue hace muchos años. En ese barrio, que era una favela, hicimos un plan de vivienda para toda la comunidad a través de una cooperativa también, así que esa fue una segunda experiencia vital de formar parte de una cooperativa con todo lo que eso implicaba. Y después de eso sucedieron muchas cosas. En este momento estoy coordinando un proyecto en una fundación que trabaja con personas en situación de calle en la zona de Buenos Aires, y el desafío que a mí me toca dentro de la organización es tratar de generar oportunidades laborales para personas que quieren salir de la calle y si no consiguen un ingreso es imposible. Entonces estamos generando o impulsando algunos formatos precooperativos de producción para que esas personas puedan tener trabajo, y esto me ha vinculado también a muchas organizaciones de la economía social en Argentina, y eso completa un poco esta visión en este momento que me gustaría compartir con ustedes. Pero de ahí más o menos para que se ubiquen por qué estoy acá. Ajá. Muchas gracias. Ahora escuchándoos, mientras que estabais hablando de vuestra trayectoria en la economía social, yo creo que desde el propio sector se reivindica un diferencial con el resto de entidades tanto del sector público como del sector empresarial, y desde desde toda esa trayectoria vital, ¿cómo consideráis que son esas diferencias fundamentales, esos valores que se transmiten de la economía social? ¿Cuáles destacaríais, ¿no? de vuestra experiencia en entidades y en contextos reales? Bueno, podríamos empezar por qué proyecto apuntamos. Dicen por ahí que si no sabe para dónde vas, cualquier camino es bueno, ¿no? Y entonces lo primero es saber a qué proyecto histórico político apuntamos, ¿no? Y en eso no es una tarea fácil, porque todas las organizaciones que nos ponemos en el campo de la economía social y solidaria, a veces tenemos mucha comprensión distinta de lo que es construir el movimiento, o más bien nos quedamos en lo que son un archipiélago de experiencias. Cada cooperativa es una isla a la parte y hace lo suyo y está bueno y piensa que está cambiando el mundo a partir de su microexperiencia. Entonces, lo primero hay que tener claro para dónde apuntamos. De mi punto de vista, apuntamos a tres patas que sostienen la mesa que se llama la economía social y solidaria, o economía social aquí, o economía social en otro, algunos le agregan popular, comunitaria, lo que sea. Bueno, el proyecto histórico-político para nosotros descansa en tres patas. Primero, un modelo de Estado distinto de ese que está ahí. Nosotros tenemos un Estado democrático, burocrático, capitalista, neoliberal, que no responde a lo que sea la verdadera democracia. Entonces, hay un otro modelo de Estado, un Estado que es un agente económico, que es un agente político, coordinador de las sociedades y de los países que estamos, pero el Estado no cumple este papel. El Estado está secuestrado por los intereses privados.
para decirlo corto. Entonces, hay que recuperar el papel del Estado como ordenador y corregidor, o sea, que trabaje sobre la corrección de las asimetrías que se producen en la sociedad, que es normal. O sea, la gente intenta sobrevivir y otros intentan acumular al máximo, y si lo dejas, produce esta sociedad en que 1% de la población mundial domina casi 90% de la economía, y el resto que se pudra con los 10%, ¿no? Entonces, en ese sentido, los conflictos y todas las cosas. Hay que recuperar un modelo de Estado, nosotros le llamamos Estado social de derecho de justicia. O sea, el Estado tiene que estar al servicio de lo que es la persona en el centro, lo que son las comunidades en el centro, y no la economía, primero. Segundo, están tres sectores económicos. Está el sector estatal, que es un tremendo actor económico. Para quien estudia economía, el Estado es un tremendo contratador de servicios, contratador de dueño de estructuras, con su presupuesto, con sus leyes, con sus maneras de gestionar. Es un sector económico, le llamamos, el sector estatal de la economía. Querramos o no, es un sector. Si vamos a una idea más socialista de que el Estado es dueño de todo, si vamos más a un neoliberal y que el Estado mínimo responda, pero el Estado sigue siendo importante. El otro sector es la economía privada de mercado, legítimo. Tiene sus leyes, tiene sus formas, tiene sus controles, tiene sus maneras de gestionar, su manera de gerenciar los negocios, con el fin de lucro. Nadie hace una empresa para ser benemérito social. Hace una empresa porque quiere lucrar y vivir encima de eso. Es legítimo, creemos nosotros, ¿va? Bueno, algunos pueden no creerlo, pero dentro de un control social, y si el Estado cumple el papel de corregir asimetría, la economía privada es fundamental. Si le quitamos este chip del ser humano emprendedor, no sé qué, me parece que quitamos gran parte de todo lo que pudiera ser el progreso, el desarrollo, el atrevimiento de hacer cosas nuevas, de invertir. Y nosotros apoyamos por un tercer sector que no es el tercer sector como se llama, ¿no?, sino la economía social y solidaria como un sector económico. Queremos estar en la misma mesa donde se discute economía pública, economía privada de mercado y economía social y solidaria. Entonces, para eso construir cooperativas, mutualidades, asociaciones, organizaciones económicas en que uno dice, ¿cuál es el destino tuyo luego de terminar tus estudios? Es a ver quién me paga mejor. ¿Y por qué no piensas cómo sacamos adelante en forma asociativa y cooperativa nuestra solución económica para nuestra vida? Parece que esto es casi un crimen, pensarlo en autogestión, que es, pudimos incluso sistematizar esto en una publicación, ¿no? La autogestión es nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Y entonces, esto es la segunda pata que sostiene nuestro modelo. Y la tercera es lo que le llamamos el proyecto pedagógico-cultural, que ahí creo que Alberto puede complementar. Porque todo esto, sin una cultura asociativa, que la economía no es competición, sino complementariedad, que no es el económico que está en el centro, sino es la persona humana y su dignidad que está en el centro. Si cambiamos el chip, bueno, entonces que sea la guerra de todos contra todos, como algún economista por ahí lo predica, ¿no? Nosotros no creemos en esto. Esta sociedad es criminal. O sea, debemos pelear por una sociedad en que podemos convivir como seres humanos con los otros seres de la naturaleza y con el medio ambiente mismo, pero en forma sana. Y esto es nuestro sueño, de ir dándole cuñas para mejorar, para tener una sociedad un poco más justa, equitativa, solidaria, lo que sea. Pero entonces me parece que las tres patas sostienen nuestra alternativa. Y si no tenemos claro esto, podemos hacer buenas experiencias, pero al fin y al cabo hacemos cosas aisladas
lo que algún autor por ahí, un amigo mío, Luis Delgado de Venezuela, escribió, le llamó un archipiélago de experiencias. O sea, cada experiencia es una isla aparte y no se articula, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que nuestro proyecto histórico-político es la luz para donde andamos, el paradigma para donde apuntamos. Muy bien. ¿Alberto? Bueno, por supuesto que coincido con lo que Rogelio dijo, por ahí complementando un poquito. La economía, una de las funciones que tiene es generar los bienes que las personas necesitamos para poder vivir. O sea, tiene que generarlos y tiene que intercambiarlos y tiene que producir lo que necesitamos para vivir. A veces esto se lo mira como un fruto del final, del producto final del proceso económico. O sea, hacemos todo lo que hacemos y, no sé, tenemos leche, tenemos ladrillos, tenemos ropa, o sea, como el final. Nosotros creemos que, en línea de esto que comentaba Rogelio recién, también hay un tema de proceso, que no es solo el final que nos permite distribuir entre todos con más justicia o menos justicia los bienes que se producen. También es cómo se participa en ese proceso. Y en la economía social hay una preocupación importante de que haya más participación en ese proceso. Y que no sea solo la participación el ser empleado de una empresa. Hoy, en un esquema muy rígido, uno diría, bueno, están los dueños de las empresas y están los empleados. Y bueno, el que está como dueño es el dueño y los empleados son los que hacen determinado tipo de trabajo. Bueno, nosotros pensamos que hay otra forma de hacer esas cosas y creo que esa expresión, hay otra forma de hacer, es lo que le da el sentido a la economía social. O sea, buscar otras formas de hacer que hagan sentir a las personas también mejor. Porque esa es otra cosa que también creo que hay que ver. Hay mucha gente que quiere ser un empleado. Quiere ser un empleado, porque eso le da seguridad, le ayuda a tener un sueldo a fin de mes, le garantiza una serie de cosas, y si es un empleado está contento. Otra gente que no quiere ser un empleado, quiere tener un mayor protagonismo, quiere estar con otros, quiere poder poner su iniciativa, quiere poder desarrollar sus ideas, y creo que eso también está formando parte de un proceso en donde las personas somos diferentes y que tenemos que tener posibilidad de canalizar esas cosas. Entonces, me parece que esta cuestión de que no haya una especie de dictadura donde todos tenemos que ser iguales, que además no podemos, porque la realidad es que en el mundo en que estamos, y con la inclusión de las nuevas tecnologías, con la robótica, la inteligencia artificial y todas las cosas, el trabajo tal como lo conocemos, y bueno, está siendo cuestionado ya, pero va a ser mucho más cuestionado. Entonces hay que encontrar otras formas. Y la economía social se está poniendo como desafío encontrar esas otras formas en donde uno participa de esos procesos de otra manera. Quizás anticipando algo que seguramente haremos después, pero todo este mundo de la producción no es solamente producción de bienes, cosas, también es de servicios, también es generación de conocimientos. Yo les decía, nosotros llamamos una cooperativa de docentes, por ejemplo. O sea, hay cosas de la economía social que no tienen que ver solo con producir los objetos que produce, no sé, las industrias. También se producen otro tipo de cosas que se pueden hacer con un formato cooperativo y de manera asociativa. Y eso es muy importante porque nos da oportunidades diferentes de la que nos darían el sistema más tradicional. Y aquí, bueno, justamente estamos en un momento histórico que nos estamos enfrentando a grandes desafíos nuevos, en donde por ahí los modelos más tradicionales están siendo limitados. O sea, en una empresa común, cada vez más, las máquinas están reemplazando mucho a los trabajadores. No sé, fíjense las empresas de producción de automóviles, por ejemplo, o de incluso elementos electrónicos. Digamos, los robots que ahí están funcionando están dejando gente fuera. Nosotros tenemos que encontrar otro modelo porque creemos que las personas tenemos que seguir participando en la actividad económica y descubrir nuevos formatos. Y muy posiblemente, como decía él, los grandes intereses no están preocupados por esos nuevos formatos, están preocupados por otras cosas, cómo optimizar los recursos, cómo generar más cantidad de producción, pero entonces tiene que haber en la sociedad quienes se preocupan por encontrar esos nuevos formatos.
Ojalá los que estudian administración de empresas pongan eso en su cabeza y en su preocupación también, porque administrar empresas hoy no es solamente buscar la manera de que esas grandes empresas optimicen sus resultados, también eso, pero también es encontrar esta otra forma, cómo lograr que estos otros tipos de empresas puedan optimizar a favor de los procesos de las personas. Entonces yo creo que es un gran desafío y es un desafío nuevo, interesante, que nos incomoda porque no tenemos todo armado, no sabemos, vamos descubriendo en el camino, ¿no? Y nos obliga a poner cosas nuevas, que en particular me parece que para la gente joven que está estudiando es interesante también plantearse desde ahí estos nuevos formatos, ¿no? Quisiera complementar algo, Emma, si me permite. Sí, claro. Estamos, digamos, sobre un modelo económico, ¿vale? Que hay un modelo económico operante, imperante y que coordina el mundo, que es el modelo que algunos lo apodan neoliberal, neocapitalista y hoy neofascista, incluso en algunos campos desde el punto de vista gubernamental, ¿vale? Y la sociedad misma, o sea, la sociedad viene recrudeciendo ciertas cosas. Y en la economía social y solidaria siempre hemos dicho que hay un conjunto de principios y valores que nos distinguen de la economía. No es que allá están los malos y aquí estamos los buenos, ¿verdad? Pero hay muchos empresarios muy honestos que sacan adelante cosas, que trabajan día y noche para mantener su empresa, no son los capitalistas exploradores como era la revolución industrial, digamos, se vendía un paquete así. Pero sí, ¿a qué proceso apuntamos? Esta me parece ser la diferencia. Si apuntamos a un proceso en que todas las soluciones las sacamos en forma individual, a partir del interés de la persona individual, o si las sacamos desde la vida en el centro, no la persona y no mi interés personal, la vida en el centro, porque si no, hay sectores que pueden ser muy dinámicos, importantes económicamente, pero que la economía solidaria dice, mira, este sector no va porque esto es una agresión berraca contra la naturaleza o contra el ecosistema o contra los recursos naturales que se están agotando, que en 100 años nosotros los bichitos humanos hemos agotado el planeta casi. O sea, estamos al borde de agotar el planeta, aunque haya voces distintas por allá afuera. Pero sí, el tema, cuando ponemos la vida en el centro, cambian los criterios. Si uno dice, en la pandemia por ejemplo, hemos visto varias experiencias así. Varias experiencias que dicen, bueno, cierro la empresa y que se explotan los funcionarios, listo, yo salvé lo mío, pero se estrellaron todos los demás. Ya me permita el ejemplo de las mutuales argentinas, que bueno, ahí dijimos, no, espérate, los que ahorraron en la mutual le pagamos, le devolvemos hasta el último centavo y corregido, porque la pandemia nos cogió a todos. O sea, es un tema de que la vida esté en el centro y no la economía, aunque esto resultó en un impacto financiero violento en las organizaciones de la economía social y solidaria, en este caso Argentina. En Brasil, yo conozco muchos empresarios que se fueron a la quiebra por decir, no voy a despedir los trabajadores del primer mes, porque la pandemia no sé cuánto va a durar, no sé qué, no sé cuánto. Si estaba la preocupación por los colaboradores, empleados, que ahí estaban en la empresa, ves que cambia el chip. No es que se explote el mundo, yo salvo lo mío y me voy con mi barquito solito por ahí afuera, ¿no? Sino estamos todos en el mismo contexto, ¿no? Bueno, no iguales, sino con mucha diferencia entre condiciones de vida y de trabajo. O sea, no es lo mismo un joven que tiene oportunidad de estar en una universidad como esta de La Rioja o como otras buenas universidades, y que de repente el otro que no llega ni siquiera a terminar bien su bachillerato o ni siquiera a ser alfabetizado en otros países. ¿Cómo va a decir que es lo mismo? La meritocracia, porque el tipo se mereció mejor. No, despacito.
si ponemos la vida en el centro, va a ver que todos los criterios, y nosotros en economía social y solidaria llamamos principios y valores, o sea, los principios y valores que nos proponemos cambian la metodología en que estamos trabajando como economía social y solidaria. Entonces, cuando decimos que somos una alternativa y alternativa, significa que dentro de una cooperativa le rendimos atención al contexto medioambiental, al tema de asimetrías de cada quien con sus necesidades distintas, al tema de la equidad de género, que no es menor en algunos casos, porque si no reproducimos una sociedad paternalista y machista. Entonces, ¿cómo hacemos en las relaciones, como decía Alberto, en la práctica del día a día? ¿Cómo hacemos la diferencia? ¿No? Y creo que esto es un poco lo que nos reta el día a día en el intento de las coherencias de nuestras experiencias, ¿no? Sí, una cuestión que ahora cuando ibas relatando desde vuestro punto de vista, una cuestión que me viene a la cabeza es esas diferencias que nos encontramos en cómo evoluciona el sector en distintos contextos. Al final va muy vinculado con todo lo que son aspectos culturales y no es la misma configuración del sector de la economía social en Argentina o en Brasil que en Noruega, Australia o aquí en España. Y bueno, somos conscientes de que existe una trayectoria muy larga de la economía solidaria, economía popular en América Latina, ¿no? ¿Qué creéis que es lo que hace que tenga esa fortaleza o que tenga esa trayectoria frente a otros contextos? ¿Qué hay en América Latina para que se desarrolle con sus diferencias, ¿no? Porque no es lo mismo en todo el continente, no es lo mismo, pero sí que hay un nexo común y por eso existe esas plataformas de agrupación de entidades que recogen esas experiencias. Yo creo que hay que mirar, como ahí esa película, estás haciendo un interesante planteo, pero me parece que hay que mirar ahí dos cosas, por lo menos dos cosas. Parece que por una parte, en nuestros países, que son países muy desiguales, la economía más formal no llega a responder a las necesidades, a solucionar las problemáticas de la mayoría de la población. Entonces ahí se genera un espacio de oportunidad en ese sentido, de decir, bueno, con los que no están ahí dentro, ¿qué pasa? ¿No? Esa es una primera cosa que hace pensar qué pasa con todos los que no están dentro de la experiencia de economía formal, grande o lo que sea. ¿Dónde están? ¿Cómo viven? O sea, ahí hay una primera mirada que es pensar en la economía social y los procesos de inclusión o de exclusión, no sé cómo quiera ponerlo según lo quieran mirar. Esa es una mirada. Pero hay otras miradas en otros contextos donde aparecen otras cosas, como decía recién Rogelio. Plantearse cómo generamos una producción de bienes que respeten la naturaleza, que nos cuiden como personas, que estén atentos a las problemáticas que tenemos, es diferente que esto otro. Pero las dos son cuestiones de la economía social, porque en el fondo son procesos económicos que cuestionan el sistema en general. Pero esas son las cosas que marcan un poco la diferencia, porque miran de distinta manera y priorizan distintas cosas, aún en el medio de las situaciones en las que estás atravesando. Entonces, por ejemplo, justo antes de venir aquí conversábamos con algunos compañeros, un tema que en Argentina surgió con fuerza este último tiempo es lo que nosotros hablamos de la economía popular, que básicamente, que es, diciéndolo sencillo, es la gente que se autocrea empleo para poder trabajar porque no tiene posibilidad de entrar a las empresas, no tiene posibilidad de entrar al Estado, entonces tiene que crear su propio empleo. Por ejemplo, en Argentina fue muy fuerte, es un ejemplo nomás porque les podría dar mucho más, pero todo el movimiento de recicladores, lo que iban a los tachos de basura, de los cestos, a sacar cosas para reciclar y poder vender después el material reciclado,
que además eran un servicio muy importante para la sociedad. Ustedes acá en Europa tienen mucho más costumbre de reciclado. Allá no, y eso lo hacían los recicladores. Y esas personas que al principio iban, no sé, con su ropa rota, sacando de un cajón lo que encontraban, después empezaron a organizar en experiencias más o menos cooperativas y empezaron entonces a ponerse de acuerdo, hasta consiguieron en un momento que algunos trenes dedicaran un vagón para que ellos pudieran subir sus bolsas grandes de cosas para llevarlos a los lugares que se vendían. O sea, hubo trabajo organizativo muy interesante, muy desde abajo. Bueno, esas experiencias tienen características de economía social, pero no se puede decir que ese tipo de cosas sea lo único que es la economía social. Pero también es la economía social. Entonces me parece que cuando tú dices esas características en distintas partes del mundo hay que responder a eso. Me parece que, por ejemplo, cuando planteaba Rogelio la perspectiva feminista, seguramente es igual de importante en todo el mundo, pero seguramente en algunos lugares se vuelve más prioritario que en otros, porque cuando no tienes para comer a la noche, no digo que el feminismo no sea importante, por supuesto que lo es siempre, pero tiene otro nivel de urgencia. En cambio, en otros espacios me parece que aparece con más fuerza porque otros problemas aparecen como más resueltos. Digo, el feminismo podría decir muchas otras cosas, pero me parece que eso puede marcar un poco, y en ese sentido es interesante ver que cuando hablamos de economía social estamos hablando de una cosa muy amplia que intenta dar respuestas a cosas que el sistema económico general no puede. O por arriba, por el medio o por abajo no está pudiendo dar. Y entonces aparecen experiencias que tratan de darlo desde la economía más rica, pero por vía mediana, y de la economía más pobre, pero trata de dar respuestas desde la economía a problemas de las personas. Y eso me parece que es la esencia, por eso yo insisto en eso, de la economía social. Es un proceso económico que trata de dar respuesta a lo que les pasa a la gente, a lo que nos pasa a nosotros. Eso es la economía social, ¿no? Sí, solemos decir que una cooperativa nace de necesidades comunes al grupo social que la compone. O sea, por ahí hay filósofos que puyen por eso. O sea, la persona no colabora por romantismo, colabora porque entiende que este es un proyecto mejor y que me va bien a mí, pero también al nosotros, al colectivo, ¿no? Y entonces, sin este chip difícilmente se arma un proceso asociativo, cooperativo de economía social y solidaria. Y esto me parece parte de la explicación de por qué algunas regiones o algunos países tienen más desarrollo en la economía social y otros no. Hay un elemento cultural importante. La gente tiene un chip completamente individualista y sacarse adelante. Y estamos hablando de 50 años en que la televisión nos dice cuida de tu vida, no te metas, es lo tuyo, es lo individual, y así le llamamos, no el individuo, y no a la comunidad, no el nosotros, es el yo. La psicología puya por eso, la sociología puya por eso, la política puya por eso. O sea, yo quiero el voto individual, no quiero algo debatido colectivamente, no quiero nada. En todos los sectores nos han enseñado a ser individualistas, incluso en relaciones personales. Casi que el interés es saber si me satisface la pareja a mí, y no si yo amo al otro y le doy al otro, le quiero crecer. Es casi lo contrario. Nos han enseñado toda una cultura individualista. Pero sí hay culturas o hay costumbres históricos que facilitan muchísimo. En Brasil tenemos muy claras las regiones donde hay mucho cooperativismo, mucha economía social, y otras que es casi imposible por un elemento cultural. Pero quiero llegar a otra reflexión que creo que es importante. Si vamos, por ejemplo, al sector agroexportador de granos, Brasil, ya sabes que junto con Argentina y creo que Ucrania, y hay 2 o 3, 4 países en el mundo que son prácticamente celeros en granos. Soja, arroz,
frijoles, ¿no? Caraotas, qué sé yo, como le llaman, ¿no? Pero en el básico de la comida global para hombres y animales, ¿no? Brasil es un celero, es un gran productor, o sea, exportador, agroexportador de commodity que le llamamos nosotros. Si piensas solo el tema commodity de granos en Brasil, casi 70% de todo lo que exporta Brasil lo exportan cooperativas. Entonces uno dice, coño, pero esto es un poder tremendo. Sin embargo, son cooperativas, y vuelvo a este tema, que se portan como empresas, en que no es la vida en el centro, es el negocio en el centro. Entonces, este no es un problema del capitalismo neoliberal que nos jode la vida, no, es un problema de la misma cooperativa que se porta reproduciendo un modelo. Por eso decía, el proyecto pedagógico cultural es tan importante cuanto. Si considero la vida en el centro, bueno, incluso la agroecología, que es algo, bueno, respeto al medio ambiente, sí, pero si es monocultura, ¿de qué me estás hablando? Otra vez en una agresividad contra todo lo que es la permacultura, todo lo que la naturaleza nos enseña, que la diversidad es que lo bueno, incluso en las personas. ¿Qué tal si todos tienen mi nariz, mi piel o tu pelo? No, somos distintos. No. O la falta de pelo. No, o sea, la diversidad es lo que nos enriquece como planeta, como seres humanos, pero también como naturaleza. Y mira, en cada rincón en donde hay monocultivo, la naturaleza intenta meter pestes, enfermedades, lo que sea, para decir, mira, no me gusta esto. O sea, la diversidad de la vida es diversidad. Y entonces, en el mismo cooperativismo, al mismo tiempo que tenemos un sustrato cultural que nos da condiciones mejores de organizar el proceso cooperativo, o mutual, o asociativo, como le quieran, de la economía social y solidaria, al mismo tiempo hay miles, y yo te diría, hablando un poco del panorama mundial del cooperativismo, la mayoría de nuestras organizaciones cooperativas no hacen el verdadero cooperativismo transformador. O sea, aunque tengan la figura asociativa, se portan como si fuera otra empresa cualquiera. Ahí en América Latina está muy claro hoy el debate del gerentismo. Es el gerente que comanda, no es la directiva. Es el negocio que comanda, no la asociación de socios. Yo vengo, como decía, mi familia es parte, mi abuelo fundador de una cooperativa vitivinícola. ¿Por qué? Porque se estrelló con el crack de la Bolsa de Nueva York en 29, se estrelló todo el sector industrial del vino. Entonces la gente decía, ¿y dónde pongo mis uvas? Bueno, no hay. Se estrelló la empresa, no hay para qué entregarla. ¿Y la gente qué hizo? Arregasar las mangas y hacer nuestra cooperativa y nos sacamos adelante. Y ahí están las cooperativas hoy, que dominan más de mitad de toda la producción vitivinícola de Brasil. Sí, pero estos que fueron héroes del proceso asociativo, hoy por hoy le importa qué, la marca del vino, cuánto ganamos y pagamos el mínimo posible al productor. Me voy a Chile, veo igual, la empresa española comprar las grandes vinícolas de Chile, los empresarios españoles, y ahí están, las grandes marcas de vino chilenos son dominadas por empresarios de aquí. Y entonces, y el pobre viticultor allá muriendo de hambre. Entonces reproducimos, aunque sea un proceso cooperativo muchas veces, reproducimos el mismo modelo excluyente de una economía que concentra la riqueza en manos de pocos o de pocas organizaciones. Entonces, repito, el agronegocio brasileño es el ejemplo más importante. La carne, la soja, el arroz, ¿no? Todo esto está en manos de cooperativas. ¿Y qué? ¿Y qué gran cambio hay en eso? Casi nada. Bueno, es mejor que sea una cooperativa que una transnacional que viene ahí dominando el mercado. Sí,
Sí, pero tampoco es el cambio que necesitamos como sector de la economía social y solidaria. Creo que a esto Alberto le apuntaba, ¿no? Cuando decía, mira, ¿en qué transformamos cuando estamos en nuestro universo micro y cómo sacamos adelante la vida en la economía popular? ¿Por qué? Porque otra vez quedamos excluidos de todo este proceso. Y a esto, no sé, a mí me gusta siempre pensar en los nuevos desafíos que todo esto está generando, ¿no? En este momento. Por ejemplo, una de las cosas que a la economía social le preocupa es el tema del comercio justo, ¿no? Que implica básicamente pensar en cómo hacemos esa relación entre los productos y los precios para que la gente pueda acceder, pero a su vez los productores tengan un ingreso suficiente como para poder vivir dignamente. Eso es todo un tema y en este contexto global todo esto se complica porque antes cada uno más o menos podía comprar lo que en la vuelta de su casa conseguía, pero ahora ya no es así. O sea, todos tenemos acceso a los productos del mundo a través de Amazon, a través de cualquiera de estas cosas y el sistema de economía social no puedes conocer esta realidad, tiene que meterse también en esa dinámica. ¿Y cómo se mete en esa dinámica? ¿Cómo competimos contra los grandes cómo competimos contra la producción de China para alguna de las cosas? No sé, estoy seguro que si acá nos fijáramos los que estamos acá, de dónde es la ropa que tenemos puesta, el 90% viene de China o países parecidos. Y estamos en España, o yo en Argentina, o él en Brasil, y eso es lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Y por los volúmenes de producción que se pueden producir, que hacen bajar los costos. Al bajar los costos, bueno, todo esto está desafiándonos y me parece que está bien que nos desafíe. Otra cuestión que juega acá, por ejemplo, todo el tema de las criptomonedas, ¿no? Es otra entrada, esta manera de manejar el dinero que tiene en este momento esta sociedad, que no era la misma que tenían antes. En los sectores más pobres todavía a veces hay trueque, porque la gente no tiene dinero. Entonces produce, no sé, miel, y lo tiene que cambiar con otro que le da verdura, y que lo tiene que cambiar con otro que le da carne. Y uno dice, en este contexto, al mismo tiempo, hay parte del mundo donde estamos pensando cómo nos movemos con las criptomonedas. Que las criptomonedas, además, es una manera de generar riqueza, no a partir del trabajo y la producción, sino de la especulación. Entonces, ese es el mundo en el que estamos. Y eso también son desafíos que la economía social hoy se tiene que plantear. Y tenemos que ver cómo hacemos, porque eso tiene que ver con la vida, decía Rogelio, con la vida concreta de las personas. Entonces, si nosotros no logramos encontrar estos formatos nuevos que dinamicen la economía, pero al mismo tiempo respeten las personas, estamos en un problema. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas a mí me parece siempre muy interesante, ¿no? La otra cuestión que genera siempre una tensión, otra característica de la economía social es desarrollar el territorio en donde estamos. Y eso implica generar trabajo en donde vivimos. Ahora, generar trabajo en donde vivimos nos pone en competencia con lo que les decía antes de los chinos. Entonces, ahí hay desafíos que no se resuelven solo con buenas intenciones. Hay que poner la cabeza. Y en ese sentido, yo insisto, es muy importante que estén estudiando y estén pensando y se formen con estas preocupaciones, que son las preocupaciones de los seres humanos que vivimos en el planeta en este momento. Entonces, un administrador de empresas puede formarse para tratar de ver cómo el dueño de la gran empresa potencia toda su ganancia y no importa a qué precio, con tal de que le dé un poco al que lo administra, o puede pararse en otro lugar. Y eso también es una cabeza de economía social. Yo les preguntaba antes a los estudiantes que están acá si habían elegido o no, si esta era una materia optativa o no. Bueno, elegir por una cosa así, más allá de que al principio puede ser una cuestión de curiosidad, ¿qué habrá? Algo raro, ¿de qué se trata? Pero después se vuelve también un tema de compromiso y de sentido de la propia vida. ¿Dónde quiere uno pararse y por qué? Y ahí yo creo que es muy importante para los jóvenes y demás darse cuenta del mundo en que estamos viviendo y animarse a pensar estas cosas. Y realmente creo que son desafíos muy interesantes para el que le interesa estas cosas, así como a otros les interesan otras. Otros están pensando en este momento cómo desarrollan tecnología e inteligencia artificial. Bueno, creo que los que eligen estudiar administración de empresas está muy bueno que piensen estos caminos y ver dónde uno se quiere parar.
seguro que el camino individual, decía recién Rogelio, genera más posibilidades de autoconsumo y de vivir en una sociedad. Eso no hay duda. Eso se lo firmo a cualquiera. Ahora, eso también resuelve el problema individual y pierde de vista el contexto compartido y el mundo en el que estamos. Y bueno, no estamos solos. No terminamos en lo que a cada uno le preocupa, no sé, para poder irse después de vacaciones a alguna parte. También nos tiene que preocupar cómo vive nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, qué hacemos para que no estemos en una sociedad del descarte. Porque claro, así como estamos nosotros acá, a veces vemos que la gente pobre queda descartada. Si no hacemos algo, todos vamos a quedar descartados. Porque aquel que tuvo más oportunidades va a quedar mejor posicionado y en una sociedad así vamos quedando descartados, incluso los que hoy parece que no estamos descartados. Entonces, es como el modelo, vieron, del fútbol, que tenemos en los grandes equipos de fútbol, no sé, 11 que juegan, que ganan millones, y un montón que están por abajo queriendo ganar esa plata, pero que nunca lo van a poder hacer. Y que ya no juegan al fútbol porque les guste jugar al fútbol, ya por la presión de ver cómo hago para hacer un Messi, un Yamil o cualquiera. Y esa presión va a la familia. Eso creo que es un buen ejemplo para entender esto de lo que estamos hablando. Queremos una sociedad donde se pueda jugar al fútbol también por pasarla bien y que todos juguemos y que si hay recursos que lo podamos compartir y no estén concentrados en 3 que ganan todo lo que quieren y con otro montón que están mirando casi con angustia y desesperación cómo llegar. Creo que son los desafíos de la economía social, por lo menos los que asumimos nosotros. Y estamos peleando por eso porque creemos en eso y no creemos en las soluciones individuales para 4. Sí, pues fíjate, es que me has adelantado parte de la pregunta, ¿no?, que os iba a hacer sobre los desafíos, pero sí que también relacionando con lo anterior, el otro día, bueno, estamos también con los estudiantes de la asignatura de Dirección de Entidades de Economía Social, de Administración y Dirección de Empresas. Y el otro día estábamos en clase hablando sobre la distribución territorial de las cooperativas y por qué en determinados contextos se veía una mayor concentración de cooperativas y en otros no. Y ahora cuando estabais comentando eso, pues cómo en América Latina se daba una trayectoria del cooperativismo y poniéndolo en relación aquí, cómo en determinados contextos no se estaban dando, esa idea del individualismo frente a la confianza, que era otro de los temas que salía, porque al final una cooperativa surge de la confianza en el prójimo, ¿no? Es intentar crear un proyecto común y que trabajar por ese proyecto común. Y esa sociedad individualista o esos valores que se nos van inculcando probablemente remen en contra, ¿no?, de esa creación de espíritu cooperativista. Y en esos retos, ¿no?, de futuro, con todos los desafíos que nos enfrentamos como sociedad, la digitalización, el problema de la carencia de recursos o que nos estemos devorando parte de los recursos, ¿creéis que realmente estamos a punto o todavía a tiempo de poder hacer algún cambio para que realmente volvamos a procesos más colectivos? ¿O cuál debe ser el papel, a lo mejor quizás, de esas nuevas generaciones, no sé si a través de la educación o a través de qué tipo de cosas pueden cambiar para que, por lo menos, yo creo que aquí uno de los grandes retos o lo que nosotros vamos viendo en el día a día es que falta un relevo generacional. No lo sé si estaréis enfrentándoos ante el mismo tipo de desafío en otros contextos y sobre todo ante parte de las problemáticas que se vienen, que quizás contribuyan a una categorización de personas entre personas de primer nivel, segundo nivel, N nivel, ¿no?, y el riesgo que conlleva esa desigualdad. Esta sería mi pregunta. ¿Qué creéis que podemos hacer para intentar que no nos perdamos en sociedades más individualistas? Sí, yo creo que primero nosotros podemos soñar un modelo
pelear por un modelo, construir procesos, que es lo que estamos haciendo humildemente en el metro cuadrado que cada quien está, intentando impulsar un modelo, una propuesta, una idea, una serie de organización y tal y tal. Pero cuando hablamos de fuerzas entrópicas, o sea, cuando hablamos de gente que nos viene en contra, que nos frenan en nuestro sueño, o sea, estamos hablando de gente que odia a todo esto que estamos haciendo, que no quiere cambios porque le va bien, porque se está ganando, ¿no? Y entonces uno dice, bien, pero te vas a poner en problemas. Primera cuestión, cuando vemos las fuerzas entrópicas, es algunos elegimos estar en una trinchera y no en la otra. Y esto, perdóneme, pero esto es una decisión personal. Alguien aquí dice, no me interesa un comino a esto y la naturaleza y la pampa que te parió, como decimos nosotros ya. Lo que me interesa es cómo saco adelante mis cosas y yo quiero la ropa de marca y yo quiero el último modelo y tengo derecho y coste lo que coste, si tengo que pisar por encima de los colegas para eso me voy. Bueno, habrá gente y la mayoría de la sociedad actual está en esta ola. Bueno, de otra parte, dentro de nuestras comunidades, vemos que la mayoría de la gente no está en esta ola. La mayoría de la gente dice, yo quiero salir adelante con mi vida mínimamente, que tenga lo que comer y vivir más o menos y tal. O sea, las personas no son estos individualistas de mierda. No. La mayoría de las personas de la sociedad son honestas, buscan honestamente ganarse su vida y no son ladrones. Pero los pocos que están nos dan un ejemplo muy malo, que al parecer todo el mundo es ladrón, todo el mundo es corrupto, todo el mundo es no sé qué. No soy de esto, del todismo ni el nadismo, ¿no? Yo creo que el gran desafío nuestro, primero para no desanimar, porque si hacemos un análisis crudo de cómo andan los tiros en la sociedad, cómo va la COP30 ahorita en Brasil, sobre el medio ambiente, cómo va la reunión de cúpula de los grandes países, cómo viene la reunión de ayer de Trump con Xi Jinping, ¿no? Y de repente baja de 10 a 5, no, de 20 a 10, tranquilo, ¿por qué? Como si fueran inocentes esta gente, ¿no? O sea, si uno mira un poco el panorama, cómo anda, desanima, porque dice, mira, la sociedad se está estrellando, se está yendo a pedazos. Pero yo prefiero mirar a miles de personas y experiencias que sí le apuestan a algo distinto, aunque no entiendan bien para dónde andan. Por eso yo empecé por decir cuál es el proyecto histórico político. ¿Por qué? Porque no tenemos la chance, ni en las escuelas, ni en las universidades, de una carrera de economía. No piensa cómo ser economía. Piensa cómo yo estudio economía para entender los mecanismos y a ver quién me paga mejor. Es eso que pasa en 99% de los alumnos y maestros de economía. Esto es nuestra experiencia. Yo estuve en cátedras de economía en varias universidades intentando discutir eso y la pregunta que empezaba a decir, ¿qué vas a hacer ahora que te gradúas? A buscar una empresa. Sí, estudiaste economía, te graduaste en economía para nada más que decir quién me paga mejor. O sea, no entendiste nada de economía. Porque no sabes construir economía. Sabes vender tu mano de obra. Para eso ya la revolución industrial te dio la fórmula. Me voy al mecanicismo del proceso. Por eso que es tan desafiador la economía social y solidaria. Primero, yo le creo en las personas con buena voluntad. La gente es buena, quiere, pero no siempre tiene información suficiente, y ahí está una clave para el asociativismo, el cooperativismo. No tienen ni puta idea de por dónde empezar. Estudiantes que no saben cómo asociarse para comprar sus cosas. Pero hay centenas de experiencias buenas de cómo los estudiantes se organizan para tener un club de libros baratos,
para tener sus costos reducidos a la hora de estudiar, para tener su vivienda reducida en una realidad tan berraca como Europa con el tema de alquileres. Pero ¿cómo no nos salen soluciones asociativas? Al parecer estamos todos paralizados. Bueno, ya nos paralizó el sistema y no tenemos ni idea de cómo salir de eso. Entonces, para mí es ponerse un poco las pilas, decir, mira, hay salida, hay solución. No es la guerra la solución, no es el conflicto la solución. Yo vengo ahora de una jornada larga en Colombia, por ejemplo, acompañando nuestras organizaciones. Y hay gente que todavía le apuesta que hay que, mira, este tipo de la FARC mató a mi hijo, entonces yo lo voy a matar. Digo, sigan así que van a seguir otros 50 años en guerra interna. O de una vez dice, mira, ya, no borrón y cuenta nueva, recordando la historia, el dolor de la historia, pero reconstruir otra sociedad. Si no lo hacen eso, Colombia se estrella. Si no hace esto, Brasil con la favela y la chacina que pasó ayer, le damos razón a la policía, hay que matar a esto porque son todos bandidos traficantes. ¿Qué bandidos traficantes? Ni siquiera lo hay identificado quién son los muertos. Estamos hablando de 136 hasta ahora. Asesinados. 4 policías, qué tragedia, mataron 4 policías. Pero fueron centenas de policías subir a una comunidad y disparando para todos los lados con metralletas. O sea, ¿esto es el modelo de seguridad que queremos? ¿Es el modelo económico que queremos? No. O sea, en ese sentido hay que reconstruir ciertas cosas. Por eso decía, si ponemos la vida en el centro, vamos a ver que la mayoría quiere honestamente sacarse adelante, graduarse, tener una vida más o menos digna, poder tener un poco de confort, poder tener un poquito, pero siempre y cuando no me chupe yo todo el confort y que el otro se estrelle. O sea, es un poco la lógica que estamos intentando cuando decimos la equidad, es la distribución justa. En la cadena productiva solidaria Frutales Nativo, que yo divido la coordinación con otras 6 personas, somos 7 colegiados, coordinador. La principal batalla que tuvimos fue esta, meter el productor junto con el consumidor, junto con el que tiene la industria de procesamiento y el que tiene la logística de transporte de los productos. Los 4 juntos. A decir, ¿cuál es el precio justo de este jugo? Ah, no, esto está muy caro para beberlo. Sí, pero yo no puedo vender la fruta por menos de esto. Y yo no puedo procesarla por menos de esto. Bueno, nos quedamos 3 días casi matándonos entre nosotros en la misma asamblea general para definir lo que es el precio justo de cada etapa del proceso. Ah, ¿tú crees que está muy ganancia el tema de agroindustria? Pues arma tu industria entonces, porque a mí no me sale. Ah, bien. No, ¿tú crees que esto es muy barato para pagarle al precio de la fruta? Ah, bueno, vaya a producir fruta, a ver si está barato o cara. ¿Me explico? Entonces, este debate nos llevó a un debate que no es yo gano, tú pierdes, sino o ganamos todo o nos estrellamos todos. Y hemos construido una historia de 15 años gracias a este tipo de debate que lo mantenemos directo y todo el tiempo, con muchas reuniones, ya se imaginan las peleas que hay, pero 15 años ya produciendo una historia en uno de los proyectos que les cuento, ¿no? O sea, establecer estas etapas del precio justo es muy distinto decir, ¿cuánto me paga de salario para que yo trabaje 8 horas, 6 horas por día, 6 días por semana o 5 días por semana? Es distinto, es decir, mira, ¿cuánto vale el conocimiento? ¿Cuánto vale mis cosas? ¿No? Yo quería, tu pregunta es una pregunta fuerte, ¿qué hacemos? Yo no tengo la respuesta a esa, creo que nadie la tiene todavía, pero sí sé algo, que aunque sea poca cosa, yo sí sé dónde estoy yo. Y yo no puedo disfrutar si estoy haciendo algo que sé que a las personas que están alrededor mío les está dañando. Yo no puedo. O sea, si la propuesta es esa, no cuenten conmigo. Y eso es lo que me pasa a mí. Quizás a ustedes les pase también eso, ojalá. Digo ojalá porque me parece que eso es la esencia de ser personas.
Entonces, yo creo que en la medida que haya gente que pueda captar ese tipo de cosas, que se pueda alegrar cuando al otro le va bien, y no que si al otro le va bien, uno sienta bronca, se enoje o se sienta en disgusto, sino que al revés, te pueda sentir bien cuando el otro le está yendo bien. Entonces, yo hay cosas que por eso digo, son límites personales. Entonces, todos queremos ser felices en el fondo con lo que hacemos. Bueno, yo no puedo ser feliz haciendo daño a otros. No puedo ser feliz con indiferencia a los dolores de la gente que me rodea. Yo no puedo. Otros quizás pueden, yo no. Entonces tú me dices que, bueno, yo trato de vivir como yo puedo, sé vivir, y trato de construir mi felicidad y lo de las que están alrededor mío. Eso es lo que yo puedo hacer. Lo otro no es que me parezca mal, es que no puedo. O sea, realmente no puedo. ¿Por qué? Y no sé, por la formación que tuve, por las experiencias que tuve, por la familia que tuve, por los amigos que tuve, qué sé yo, por lo que sea. Pero es la experiencia que yo tengo. Y la verdad que cuando encuentro a alguien que puede hacer eso sin que le importe nada, la sensación que yo tengo es pobre. No importa, no sé, quizás tiene muchas más cosas que yo, materiales, puede hacer muchas cosas, pero mi sensación es que es una pobre persona. Y bueno, en ese sentido, también eso lo aprendí, hace un rato decía Rogelio, nuestros pueblos tienen experiencias cooperativas desde antes de que se hablara de las cooperativas, ¿no? En América Latina, qué sé yo, los pueblos originarios, si alguno pudo estudiar o leer un poco, para construir las casas en la comunidad hacían lo que llamaban la minga, así se llama, que todos se ponían de acuerdo, le construían la casa a un joven que se casaba con su compañera, iba todo el barrio, le construía la casa. Después cuando otro se casaba, iban todos a construir la casa al otro y así, para que todos pudieran tener su casa. Entonces estas son experiencias más viejas que la conquista, literalmente. Y son experiencias cooperativas, y eso la gente lo celebraba. Y eso permitía que todos tuvieran su casa. Entonces, no es que estamos hablando de algo que no existía, nunca existió. Sí existió. Y muchas veces entre los jóvenes de hoy pasa algo parecido. Que a lo mejor tienen que mudar y van los amigos de amigos y le ayudan en la mudanza, pero después cuando el otro tiene que mudar hacen lo mismo. Eso pasa hoy. Y creo que eso nos conecta con lo mejor de nosotros. Entonces, tendríamos que tratar de proponernos eso. Y la experiencia cooperativa es un poco eso. Es decir, no sé si me digo, bueno, pero prefiero hacerlo con los otros. Prefiero que sigamos una iniciativa y lo hagamos entre varios. Porque además de, entre comillas, ganar plata o lo que haya que hacer, pero además nos sentimos bien. Estamos bien con otros. Nos pone contento poder hacer esto juntos, y si tenemos una cosa buena nos juntamos y celebramos, y si nos va algo mal nos juntamos a llorar juntos, pero lo hacemos juntos. Entonces yo creo que es una experiencia, y esa es una opción. Y es una opción que está abierta y que cada uno la tiene que tomar, como decía, si quiere o no quiere. Eso es una cosa personal. Yo lo que les digo es, a mí mi problema, el mío, es que yo no puedo ser feliz de otra forma. Me siento contento cuando me siento con mis amigos y festejo. Me siento contento cuando vengo aquí a la casa de mis amigos que me alojan, o cuando vienen a mi casa y yo los alojo. Entonces, para mí esa es la mayor alegría que hay. Y yo a veces le digo a la gente que trabaja conmigo que yo me siento una de las personas más ricas del mundo, pero tengo amigos en todos lados. ¿Y qué más que eso? ¿Qué más que poder ir a un lugar y que te reciben y que te abracen y que te quieran de cualquier parte del mundo? Literalmente así, Emma. Entonces creo que esas son donde uno pone y donde uno apuesta. Algunos confían en poner la plata en el banco porque es lo que le da la tranquilidad. La verdad que yo prefiero ponerla en la gente que quiero, en los amigos y demás, y tener ahí mi capital de vida, mi sostén a futuro, y no en el BBVA, en el Santander. O sea, materialmente uno puede poner el dinero ahí porque no tiene dónde ponerlo, porque así funciona el sistema. Pero el tema es dónde uno se pone con respecto a eso. ¿A qué le da más importancia cuando llega el momento de la verdad? A ver, nosotros estamos acá en este encuentro porque compañeros de una organización de España, entre otros, como nosotros pagamos nuestro pasaje para venir al encuentro, ellos pagaron nuestra estadía para poder estar y sacaron, no sé, 500, 600 euros cada uno para que nosotros podamos estar. Y eso fue una cosa de solidaridad. ¿No les costó a ellos hacer eso? Claro que les costó, pero es como que a pesar de que les costó,
uno valora eso como un gesto. Eso también es economía social y solidaria. También poner los bienes que uno tiene al servicio de esa economía social y solidaria. Y no solamente en función de una. Entonces yo de vuelta te digo, no tengo la solución a tu respuesta. Lo único que yo sé es donde yo puedo estar parado, ¿no? O sea, si se hunde el barco en donde yo estoy, no creo que sea yo el que tire a alguien al agua para subirme al bote salvavidas. Por ahí me ahogo yo. Pero voy a tratar que todo lo que puedan estén en el bote salvavidas. Eso creo que es así. Esa será mi actitud y no puedo hacer de otra forma. Si me toca ahogarme, me ahogaré. Pero prefiero eso. Prefiero estar preocupado de que todos estén arriba del bote y no subirme al bote y tirar a los demás para que me dejen a mí arriba del bote. Bueno, cada uno ahí piense lo que quiera hacer. Es difícil esto. Yo no estoy hablando de nada que sea sencillo, ni les estoy dando ninguna receta ni milagrosa, ni... Esto no lo van a conseguir en el Corte Inglés. Pero aunque no se pueda conseguir en el Corte Inglés, en alguna cooperativa a lo mejor sí, ¿no? Sí, en claro. De comercio justo o de consumo colectivo. Lo que sí que vamos a hacer ahora, ya que vamos avanzados en el tiempo, es también darles la voz a ellos, ¿no? A ver si nos quieren, si tienen alguna pregunta y nos quieren, pues aprovechando que está Roberto y que está Rogerio, a ver qué nos pueden preguntar. A ver si tenemos... Micrófono. Micrófono, sí. ¿Se me oye? Se te oye. Bueno, lo primero, buenas tardes, Alberto, Ruggerio y Emma. Tenía dos preguntas para haceros. La primera pregunta viene a cuento de las nuevas tecnologías y lo que ha hablado Alberto. Y es que, dado el uso de la sociedad creciente, sobre todo en los jóvenes, de las redes sociales, Internet, la IA, etcétera, ¿cómo estáis usando, planeáis usar estas herramientas en vuestras organizaciones y en el contexto de la economía social en general? De forma ética y sin caer en la desinformación, ni en la vigilancia, ni en todos esos temas. Gracias, Óscar. Pues, Alberto... A ver, Rogerio. nosotros lo estamos usando primero para dar a conocer los productos que hacemos, eso lo hacemos, para tratar de presentar también el valor de los productos que hacemos y también para aprovechar la lógica esa. A ver, voy a explicarte esto para que se entienda. A veces los productos de la economía social pueden salir hasta más caros que un producto que viene de China. Y uno dice, bueno, pero la gente no va a comprar algo que sea más caro. Momento, yo recién les decía, a lo mejor hay personas que van a comprar una camiseta de Nike que vale 3 veces más que una que no tiene la pipa de Nike, y como camiseta es la misma cosa. Entonces no es que la gente no compra cosas más caras, sino que compra algunas cosas porque tiene un valor diferente. Eso es algo que hay que construir y que yo creo que nosotros, uno de los desafíos es cómo hacemos que la lógica de la economía social sea una lógica que haga que la gente quiera comprar y elija comprar, porque el que compra la remera de Nike está comprando un valor intangible, pero está comprando ese valor. Bueno, la economía social tiene un valor intangible que también hay que comprar. Entonces, ahí hay cuestiones que tienen que ver cómo usar las redes sociales y todo lo demás. Es un desafío, de vuelta. Ahí no trabajamos con los administradores de empresas, sino con los jóvenes comunicadores que nos ayudan a pensar estas cosas, que están estudiando también como ustedes y que están estudiando estas cuestiones, los que estudian marketing. Así como ahora estamos hablando con ustedes, en grupo que estudia marketing hay que hacerse estos planteos. Y bueno, eso es lo interesante, ¿no? Cómo redar vuelta todas estas carreras y toda esta cuestión con miradas que apunten a estas cosas que estamos hablando. Y hay gente que se entusiasma mucho buscando esto y trata de hacerlo. Bueno, por ahí estamos tratando de ir. No quiero alargarme mucho para que otros puedan... Un poco complementando. La generación que estamos de alguna manera al frente de los procesos de economía social y solidaria, somos la generación que apenas entramos a las redes sociales, ¿no? O sea que no dominamos bien estos procesos. Si uno mira todos los movimientos más tradicionales, y ahí me voy a una primera provocación tuya allá, en el inicio de la charla, que era el tema de
el tema del relevo, ¿no?, generacional. En primer lugar, estamos, y hay muchas iniciativas que estamos metidos, intentando aprender de las nuevas técnicas de comunicación de información. Y esto no es tan sencillo, por dos motivos. Una, no podemos caer en el cuento de la información incompleta o de las fake news. Porque hoy por hoy, no, mensaje con más de 15 segundos, nadie la lee, nadie la escucha. ¿Qué análisis haces de esto que estamos hablando en 15 segundos? Son nada más que ideas tiradas, sueltas. Y el TikTok, mi hija de 21 años, yo le pregunté, ¿qué es TikTok? Me dijo, la mejor manera de perder tiempo sin ningún contenido. ¿Por qué? ¿Tiene contenido? Claro que tiene, mucho contenido. Pero es una cosa, otra cosa, otra cosa, otro chiste, otra cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Y qué es la inteligencia artificial que te está ofreciendo a partir de lo que tú ves en dado momento? Entonces no es información. Si tú vas a buscar información seria, el sistema te da unas trampas y no te lleva a donde quieres, ¿no? Entonces, primero la tecnología tener que ver con reaprender estos procesos. Pero también reaprender significa también reeducarnos. Y no en esta sociedad como de cristal, como dicen, ¿no?, que se rompe fácilmente o que se contenta con un chispazo de información y no información. O sea, ¿dónde está la reflexión? Toda la red social puede ser buena y nos comunicamos y qué bueno, ¿cómo te va, mi amigo? Pero nada sustituye un buen abrazo, una buena charla, una cerveza o un baile o un beso, o no sé qué. Haga el amor electrónico que quiera, pero no va a ser lo mismo que hacer el amor en vivo y colores. ¿Me explico? Y esto vale también para la sociedad. Estas relaciones que son electrónicas, que son de internet, bueno, te puedes autoengañar y te puedes satisfacer. No estoy diciendo que uno puede satisfacerse en eso y cerrarse en ello solo, pero yo prefiero pensar que esto es una enfermedad psicológica, que un modelo de vida y de sociedad. Bueno, le quería preguntar también a Alberto, que decía al principio que tenía una organización para sacar a la gente de la calle. ¿Cómo consigues persuadir y ayudar a esas personas que están en estas calles? Llegar a ellos. Bueno, primero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Buenos Aires hay en este momento como 15.000 personas viviendo en la calle. En Porto Alegre hay una buena cantidad también, 6.000. Entonces, uno no puede ver eso como si fuera un todo igual. Hay muchas causas que llevan a que las personas estén en la calle. Con algunas es más posible hacer cosas y con otras es muy difícil. No digo imposible, pero casi. Entonces, con algunas que a lo mejor están en determinadas características, es posible hacer un proceso para que puedan volver a tener algún trabajo, algún ingreso, y que a partir de tener ese ingreso puedan alquilar a lo mejor un lugar para poder ir a vivir, aunque sea un lugar precario, pero propio. Entonces, la primera cosa es que no es posible hacer lo mismo con todos y con todos igual, porque imagínate, es muy difícil. Hay personas que están en la calle, por ejemplo, por problemas de adicciones muy graves, y a una persona con adicciones muy graves no lo puedes poner a trabajar en una empresa porque no puede, o en ninguna cosa casi, hasta que no haya un trabajo de recuperación, que también intentamos que se haga, pero no se hace en nuestra institución porque no se especializa en esa cuestión. Con los que es posible, tratamos de hacer un proceso de reordenamiento del proyecto de vida para que la gente vuelva a tener ganas de vivir, porque una persona que está en la calle mucho tiempo queda en un momento que no tiene ganas de vivir, está muy destruida. Entonces, a partir de un proceso de coaching, acompañamiento, terapia, un montón de cosas, tratamos de reconstruir esas ganas de vivir, ese proyecto de vida, y a partir de ahí tratamos de primero ver, porque hay gente que está en la calle a lo mejor que estudió en la universidad. O sea, uno tiene a veces un paradigma de los que están en la calle, pero les aseguro que por todos lados te lo rompen. Yo a veces estoy ahí, y la otra vez vino una chica que estaba en situación de calle, y tendría, no sé, 35 años, y me empezó a contar, empezó a hablar, y de golpe me empieza a contar que ella lo que más lamenta haber ido a la calle, que tuvo que dejar el conservatorio, que ella toca el piano, que yo la escuchaba y les aseguro, chicos,
no podía creer lo que me decía. Digo, me está mintiendo, qué sé yo. No, ella iba a un conservatorio, tocaba el piano, así, y de golpe está viviendo en la calle, ¿entienden? Entonces, digo, muchas veces cuando ustedes caminen por acá, y acá en Logroño no hay tanta gente viviendo en la calle, pero hay, yo vi algunos, la gente que está en esas situaciones es muy contrario a lo que uno se imagina. Y uno se llevaría muchas sorpresas. Entonces, a veces hay gente que tiene formación, que sabe cosas y que a partir de ahí pueden conseguir su trabajo. En el caso nuestro hacemos esos procesos con los que se puede hacer. No es que lo intentamos con todo, lo intentamos solo con los que sabemos que se puede hacer. Porque otros tienen que ir a hacer otros procesos que son diferentes. Por ejemplo, hay una familia, supónganse que está viviendo un hogar violento, y el padre le pega a la mujer y la mujer se tiene que ir a la calle con los hijos para escaparse del padre. Bueno, ahí hay que buscar un hogar, un lugar de contención. Y nuestro trabajo a veces es eso, cuando encontramos la situación, buscar esos lugares. Pero esos lugares tienen que tener un lugar del Estado o de otras organizaciones que hacen esos acompañamientos. Entonces, como respuesta general, yo te diría, hay que ver la situación y acompañarla. Con algunos se puede hacer lo que nosotros hacemos y con otros indirectamente los vinculamos a otros, a un tema de adicciones, bueno, distintas cosas que puedan ayudar. Y con otros no podemos porque somos pocos, o sea, son 17.000 personas, hay varias organizaciones que hacemos, pero la verdad hay menos de las que sería necesario para poder resolver estas cosas. No sé, Rogerio tiene la experiencia ya al límite de poder preparar en las cocinas comunitario alimento para mucha esta gente, porque la gente que está en la calle no tiene una cocina para cocinarse, por ejemplo. No tiene un lugar. Entonces, si, ¿entienden? Es muy dramático eso, porque ¿cómo haces? Alguien tiene que llevarle la comida. Y con una persona que está así no se puede hacer muchas reflexiones. Necesita comer. Y bueno, y esos son los desafíos que tienen estas cosas, ¿no? Pero las satisfacciones que tenemos también son muy grandes. ¿Cómo es tu nombre? Oscar, las satisfacciones que tenemos también son muy grandes, ¿eh? Porque cuando encuentras una persona que logró hacer este proceso y salir y te vuelve a visitar y lo ves, decís, bueno, le da sentido a lo que estás haciendo, ¿no? Y está contenta y tiene ganas y están contentos donde él está trabajando porque encontraron una persona con un compromiso muy grande por trabajar. Y piensen que una persona que está así, cuando tiene la oportunidad, se abraza a un trabajo y cumple y es responsable porque no quiere volverlo a perder. Entonces, también hay grandes satisfacciones, pero es difícil, no es fácil eso. Muchas gracias. Contesta tú ahora. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Rogerio, Alberto y a Emma. La pregunta que tengo es, ¿cómo creéis vosotros que podemos los estudiantes contribuir desde nuestro ámbito académico a fortalecer la economía social y solidaria? Pues hola, toda vuestra. Menuda pregunta, ¿verdad? No, pero yo sí creo que cada quien en su metro cuadrado, por decirlo figurativamente, puede aportar desde lo suyo. Por ejemplo, en una carrera de economía es inadmisible que casi en el mundo entero no se estudie otros modelos de economía. No se esté estudiando otras formas de gestionar empresas y economías. Entonces termina que uno se va a una estancia de gobierno preparado con el chip nada más que decir quién es, cómo es, cuál es la empresa. En charlas así, por ejemplo, con alcaldes, con gobernadores, muchos foros que podemos tener oportunidad, lo único que se le ocurre es decir, ¿cómo traigo una empresa para generar empleo en mi ciudad? Digo, ¿es la única idea que te ocurre? ¿Y por qué no ver la potencialidad de la gente que está aquí? ¿Qué es lo bueno que tiene? ¿Qué es que puede hacer aquí? Bueno, pues está Alejandro también aquí en el recinto que es de Reas. Cuando dice, mira, hacemos una feria como una forma de mostrar que hay gente que sabe hacer quesos buenos, que sabe hacer productos buenos, que sabe recuperar productos históricamente. Pero una cosa es decir,
bueno, yo estudio la economía clásica, ¿vale? Esto es el crimen principal de un proceso académico, es quedarse en reproducir un conocimiento histórico, que hay que tener el conocimiento histórico para desde ahí cuestionarlo a fondo, y para eso está la academia, cuestionar a fondo lo que nos han dicho que es verdad. Y para hablar a economistas, a gente que estudia economía, yo quiero que un economista me explique cómo una ama de casa en una favela, abuela, cuidando de nietos, porque las hijas se embarazaron y le cargaron los nietos a la vieja, sin tener un salario, saca adelante, come, viste, manda a la escuela sus nietos. Que me explique un economista, que no hay teoría económica que explique esto. De lo que hablábamos antes, economía popular. No hay teoría económica que explique economía popular. Y entonces, ¿cuándo se estudia este proceso para ver dónde está el enganche de la sostenibilidad de los procesos? Hay negocios dentro de la economía social y solidaria y hay negocios dentro de la economía privada capitalista que no se explican cómo funcionan, y otro no se explica cómo se van a la quiebra, cómo sistemas financieros robustos en el mundo quiebran de la noche al día. Sí hay explicación, pero no se estudia. Que la explicación está justo en esto, en la especulación. Si yo pongo a romper un sistema, es porque ya tengo garantizado que con esto gano. Es más o menos la lógica de las guerras hoy. Las guerras están calculadas para ganar dinero encima del proceso. Entonces, lo que digo, ¿qué hacer desde la academia? Yo creo que no hay perdón para la pereza intelectual. ¿Me explico? O sea, si yo estudio con el chip de pensar cómo puedo preservar la vida en procesos económicos. Y si estudio administración, cómo administrar mejor los recursos. Y no nada más que puras teorías. Y hay reproducir teorías y paso en el examen y me voy y la maestra contenta, ¿no? En ese sentido creo que hay un aporte importante desde la academia. En nuestra experiencia, por ejemplo, de frutales nativos, todos los estudios técnicos para tipificar todos los productos, ya saben que hay que valor energético, que volumen de grasa, no sé qué, que el rótulo necesita. Todo lo han hecho alumnos de economía, voluntariamente, pero les sirvió como currícula. Mira, yo ayudé a eso, tengo en mi currícula de estudiante que yo aporté a un proceso organizado de una cadena productiva y tal y tal. Entonces, la cadena ganó por no tener que pagar estrictamente un trabajo técnico, y los estudiantes aprendieron en la práctica social cómo es eso. Asimismo, el estudiante de sociología aprende en la práctica cómo reorganizar mujeres, comunidades, grupos productivos, cómo resolver, los psicólogos, cómo resolver problemas en las relaciones dentro de una institución. O sea, el estudio no es algo así, etéreo. Bueno, cabezón, mi cabeza sabe todo. Sino tiene que estar enganchado a procesos sociales. Yo en la misma línea de lo que está diciendo Rogerio, una cosa así concreta. Muchas veces vienen chicos y chicas como ustedes, universitarios, a los proyectos. Y yo siempre le digo esto, ¿no? O sea, cuando vayan a hacer un estudio, no sé, ¿tu materia termina con algún estudio que hay que presentar, con algún informe? Bueno, yo le digo siempre, en vez de que haber las tesis incluso que hacen los estudiantes, que se le ocurra a los estudiantes de qué quieren hacer una tesis. Y yo digo, no hagan eso. ¿Por qué, si les interesa economía social, vayan a verlo a Alejandro Alreyas y pregúntenle qué sería útil que yo investigue? ¿Qué necesitan ustedes que yo investigue? Porque eso pone a la universidad al servicio de los procesos. Entonces, mi sugerencia así muy concreta es que si tienen que hacer un estudio y le van a tener que dedicar tiempo y horas y lo que sea, le pregunten a alguien que puede ser el destinatario, porque si no, en la mayoría de las universidades del mundo, la mayoría de los estudios de los estudiantes del mundo son para poder aprobar materias y después no lo lee nadie. A nadie le sirve. Al único que le sirve es al que lo hizo para aprobar la materia.
Es dramático eso. Ustedes piensen todas las universidades que hay en el mundo y todos los estudiantes que están estudiando, haciendo investigación, y lo que estudian, 90% o 95%, ¿cuánto por ciento? Que es para que quede en ningún lado. Antes quedaba en un estante, ahora ni siquiera, queda en el éter, en una... Entonces digo, eso es para mí es una cosa terrible. Entonces yo digo, bueno, no podemos cambiar toda la universidad, ojalá pudiéramos, pero por lo menos si ustedes van a estudiar y quieren meterse en esto, piensen cuando van a hacer algo a quién le puede servir y vayan y pregúntenle a esa persona cómo lo pueden hacer. ¿A qué pregunta hay que contestar? Y entonces eso que van a hacer, por lo menos le va a servir a alguien, además de ustedes para aprobar la materia. Y no se lo digo solo con la materia de economía social, toda la materia que tienen, piensen eso. ¿A quién les sirve? ¿Alguno está haciendo en este momento algún estudio de investigación de algo de acá? Sí, es obligatorio. En la asignatura tienen que hacer análisis estratégico de entidades concretas y contactar con las... Están también con Observatorio de Información de Economía Social para reportar los datos. O sea que sí, ya las horas que tienen que dedicarle a... Emma me va a matar a mí, pero lo que yo digo es, generalmente cuando alguien hace esto, le pregunta con la mejor buena voluntad a su profesor si le parece bien o mal. Pero digo, hay un paso previo, que es cuando se les tiene que ocurrir, que no se les piensen, lo decía Rogerio recién, que uno pueda pensar en los destinatarios que tiene acá, a quién, y eso sí pregúntenle a la profesora, en general, ahora Emma, pero el que sea, ¿a dónde puedo ir a preguntar? Eso sí le pueden preguntar, porque seguramente como profesora esto va a tener un mayor conocimiento que ustedes. Pero una vez que lo tienen, hay que ir a esos lugares, a la cooperativa tal, a la experiencia tal, a la otra, y ahí preguntarle a esa gente qué sirve que yo haga. Les aseguro que eso solo cambia muchas cosas, empezando por la cabeza de ustedes mismos. Entonces, ya ponerse a pensar que no es que a uno se le tiene que ocurrir hacer un estudio. A mí me pasaba eso, venían los chicos y me decían, estoy haciendo una investigación sobre esto, te tenemos que hacer una entrevista para la investigación. ¿Cuándo tenés un rato para conversar? Y yo decía, para un poco, ¿de qué es la investigación esto? ¿Y de dónde sacaste que tenés que hacer esa investigación? No, pienso que puede ser interesante. Ah, vos pensás que puede ser interesante y ya está. O sea, todos los recursos públicos que tiene una universidad, que tiene el pueblo que aporta a la universidad, se resuelven con que yo quiero investigar sobre lo que sea. ¿Entiendes? Pero eso es un problema de la universidad. Bueno, hay que cambiar ese chip también como estudiante. Ojalá que lo puedan cambiar algunos, por lo menos lo que preguntaste. Bueno, paro ahí porque... Sí. Tenemos una última pregunta pendiente. A ver... Dos. Bueno, buenas tardes, yo me llamo David y mi pregunta, ya que es la última, viene perfecto, porque la habéis ido respondiendo a lo largo de la charla, pero yo quiero saber, en una actualidad en la que parece que cada vez se tiende más al individualismo, en la que recibimos constantemente mensajes, tanto por redes sociales como por parte de ejemplos muy únicos en la sociedad, de que haz esto y te haces millonario, me da igual si tienes que pisar a toda la sociedad, o incluso hemos estudiado que si nos sale más rentable abrir una fábrica en Bangladesh, pues por costes hay que abrirla, aunque tu vecino no tenga trabajo, por ejemplo, lo cual es una incongruencia, ¿no? Pero claro, ante un mundo en el que constantemente somos bombardeados con individuo, hazte tú a tu familia, aunque en cierta parte somos pues, seres sociales, pero siempre por el individuo, mi tribu, ¿no? Desde siempre hemos sido así. ¿Qué nos diríais a nosotros, que estamos estudiando, acabando ya la carrera, para enfocarnos en una economía más social? ¿Por qué es la mejor opción para mí y para todos? Hay una frase de un exministro de Economía brasilero, que veníamos saliendo de la dictadura militar en los años 70, inicio de los 80, y él es un respetadísimo economista, y él decía, no, primero hay que crecer la torta para luego dividirla, hablando de economía, ¿no? Sí, y entonces con este cuento nos creemos que había que dejar que los ricos hicieran crecer la torta, ¿no? De la economía brasilera para luego dividirla. Total que creció la torta y se la comieron. O sea, la pregunta principal no es cuánto crece la torta,
que es un gran debate mundial hoy sobre el crecimiento. El planeta no aguanta crecimiento ilimitado. Ya en Europa se habla en decrecimiento. No podemos hablar de eso en América Latina, si no nos matan. El primer vecino nos mata. Dice, ¿de qué habla? De crecimiento, si estamos miserables de ahí abajo, ¿no? Bueno, como economías estoy hablando. Pero se habla en decrecimiento porque el planeta no soporta este nivel de consumo que tenemos. Y entonces para mí la pregunta angustiante es esa. ¿A qué apuntamos? Si la vida está en el centro, ¿dónde están los intereses reales que hay que apuntar? ¿Y dónde que hay que renunciar a intereses? Lo que decías tú en el ejemplo de Bangladesh. O sea, hay cosas que por más que me rindan dinero, yo no me voy a rendir a hacerlas. Y no hay que hacerlas. Hay un tema tecnológico que por aquí han preguntado, con el tema de carros eléctricos y tal. Sí, pero ¿alguien se pregunta de dónde viene el minerio de las baterías? Que han implementado un golpe de Estado en América Latina para tumbar al presidente que no le quería vender esta riqueza gratis a las empresas transnacionales. A esto nadie le pregunta. Tumbaron al presidente, ahora lo dejaron otra vez asumir la presidencia del país desde que ya los contratos están firmados por 30 años para las baterías. Ah, bien. Entonces, ¿qué gran revolución verde es esa? Estoy en contra de los carros eléctricos, no. Pero cuidado la tecnología. La tecnología tiene que ver, primero, a quién sirve la torta, quién come la torta. Si es un grupito de ricos que se deleitan por el poco ruido que hace y por la poca polución que viene en los centros de las ciudades, pero a coste de países enteros que se chuparon sus materias primas y la materia rara, ¿no? Los minerales raros y las tierras raras. Bueno, este análisis tiene que ser hecho, y si no son los economistas que lo hacen, ¿quién lo va a hacer? O sea, en ese sentido que voy a decir, pensar el proceso siempre a partir de dónde está la prioridad. Y en eso creo que compartimos aquí la idea que cada quien, a partir del conjunto siempre se dice que la cabeza va a pensar desde dónde están tus pies. Así que desde lo que tus pies tienen, los conocimientos que tú tienes o que la vida te ha dado, tú tienes que definir cuál es tu prioridad. Lo que digo es legítimo si tú quieres ser neofascista, es legítimo, tienes el derecho de ser asesino. Bueno, vas preso, te combate, yo estoy al otro lado de la trinchera. Entonces, elegir el lado de la trinchera que nos deje más seres humanos, mejor sociedad, por favor. Para mí, hay una frase que la pongo también sistematizada en los libros y todo lo demás, el asociativismo, el vivir en colaboración y no en competición, nos humaniza. Es un elemento que nos torna más humanos. Ahora, tenemos el libre albedrío de decir, quiero ser más animalesco. No, con todo respeto a los animales que no se merecen esto. O sea, quiero ser menos humano, quiero ser... Bueno, tiene el libre albedrío para eso. Ojalá tengamos gobiernos que nos frenen estos procesos. Pero en ese momento nos está ganando una idea de que cada quien arregle su vida. Por eso nosotros apostamos a miles de gente que le creen en una alternativa, aunque no sepan muy bien para dónde va esta alternativa, pero queremos un poco distinto. No queremos una sociedad machista, discriminadora, que deje a los migrantes como menos personas, que deje a las mujeres como menos, queremos una sociedad un poco mejor, más equitativa y que podamos vivir un poquito menos rejas, ¿no? O sea, más convivencia, más abrazos, más todo eso. Si la tecnología nos ayuda a esto, bienvenida sea. Pero si no nos ayuda a eso, la pregunta es esa, ¿cuánto cuesta producir esto y a quién beneficia? Si beneficia a unos pocos, la tecnología no es justa, no es humana.
nos deshumaniza, nos empobrece como sociedad humana. Yo creo en eso, creo que es un poco la impronta que tenemos y le apuesto mi vida para eso. Sí, yo, David, a tu pregunta, vos decías recién, ¿qué nos dirías, no? Y yo lo que haría antes de decirte nada es decir, vamos a tomar un café a charlar, a ver qué estás pensando, a ver quién sos. O sea, las respuestas no son tan así generales. Tienen que ser muy personales y saber qué hay detrás de esa pregunta. Y creo que eso nos falta, ¿no? Pero me parece que eso hay que hacerlo. O sea, dijimos un montón de cosas acá, ya nos escucharon, como vos dijiste, lo fuimos contestando. Pero llega un momento en donde cuando la pregunta surge de verdad, de la necesidad de decir, yo quiero ser algo distinto, no sé por dónde ir, yo digo, vamos a sentarnos a charlar, a sentarnos a conversar, a ver qué tenemos. Y de mi parte, esto no es una cosa retórica nomás, así que le pueden pedir a Emma mis datos, si quieren me escriben, si quieren lo que sea, porque para mí es importante eso. Entonces, pero creo eso, hay algo que tiene que ver con la historia de cada uno de ustedes. Y como si alguien opta por esto, yo sé que no le va a ser fácil, hay que caminar juntos. Si no es un aerolito como el cometa que está dando vuelta por ahí, y eso no sirve porque no lo puedes sostener. Entonces, cuando vos, en esto que decimos de las cooperativas, hay como una cooperativa que no importa ahora en lo económico, que es acompañarse. Y cuando alguien toma la decisión de ir por estos caminos, merece ser acompañado, vale la pena. Entonces yo digo eso, o sea, ojalá que muchos de ustedes vayan por ese lado y si quieren ir por ese lado, se junten con otros y caminen con otros, porque solito y solo, te aseguro que vas a hacer un poco y es muy difícil porque está todo armado para el revés. Pero si uno está con otros, sí es posible. Nosotros no estamos solos. O sea, vinimos acá ahora nosotros, pero todos tenemos grupos, compañeros que nos apoyan, que nos alientan, que cuando nos va mal. Entonces, yo diría eso, o sea, a los que tengan ganas, con nosotros, con cualquiera, con los que estén, eso, sentarse, pensar y ver cómo caminar. Hay que caminar con otros si uno quiere hacer algo. No se larguen solos porque no van a poder. No, eso ya se los digo. O sea, el que quiera meterse por este camino, justamente no es un camino para caminar solo. El camino para caminar solo es el otro. Ahí pueden caminar solo, le dirá mejor o peor. Pero este camino se camina en grupo, en comunidad, con otros. No hay otra forma. No hay otra forma. Esta sería mi recomendación. Pues muchísimas gracias. Y yo creo que por ya cerrar la sesión, ¿no? Creo que al final lo habéis resumido. Se trata de... es una economía que busca el desarrollo, no tanto el crecimiento, no todo el mundo haciendo también, parafraseando a Masniff, que hay que intentar buscar esos límites, ese respeto a los límites de la naturaleza y priorizando a las personas, y que sobre todo que para aprender a andar en bicicleta no se aprende de los libros, a andar en bicicleta se aprende andando en bicicleta y mejor, ¿no? Teniendo la posibilidad de ir acompañado de gente que ya tiene experiencia en andar en bicicleta, con lo cual yo creo que la economía social también es, para saber si te gusta o no te gusta, creo que también hay que probarla y conocer lo que implica el estar en esos proyectos, y desde ahí creo que es desde donde podemos animar a que se pueda experimentar, ¿no?, el contexto de la economía social y solidaria. Así que muchas gracias a todas y todos, muchas gracias Alberto, muchas gracias Rogelio por estar hoy aquí, y sin más nos despedimos y os animamos a probar la economía social y que nos podamos ver en las siguientes oportunidades de esta posibilidad de conocer de primera mano lo que son experiencias de la economía social. Muchas gracias y hasta la próxima.